pasa a su hogar. En la región de Nizhny Novgorod se ha creado el Ministerio de Protección contra Drones Ucranianos. Bueno, pues, en un futuro cercano esperamos el Ministerio de Ataques Negativos. Las principales noticias de la locura mundial en la edición de hoy. Suscríbanse, vean hasta el final, naturalmente en formato online. Y piensen, pase lo que pase, la oscuridad no cubrirá la luz. Entonces, el ministro de Defensa de MEU declaró: Estados Unidos quiere que Ucrania pueda defenderse y encontraremos la manera de ayudarla. Tengo literalmente un par de preguntas. La primera, probablemente, ¿cuánto tiempo más van a seguir buscando? Ya van 4 años y medio de guerra, todos buscan y no pueden encontrar nada. Parece que encontraron algo de mierda, pero es una mierda que a nadie le interesa. Y entonces, la ayuda, ¿cómo encontrarla en Ucrania? No lo sabemos. Pensamos como si fuéramos las mentes más brillantes de la actualidad. Se reúnen, buscan y no pueden encontrar nada. O tal vez solo hay que darles armas, darles dinero y todo esto terminaría rápido. Pero no, porque ahí Volodenka es bueno. Volodenka es bueno y todos son buenos con quienes trabajamos antes. Estados Unidos, bueno, digamos así, por ahora son periodistas malintencionados, pero informados los que escriben esto. Estados Unidos está considerando promover a Orbán a un alto cargo en la Organización de las Naciones Unidas, lo que le otorgaría inmunidad diplomática contra procesos judiciales en su país de origen. Mira qué cosa tan interesante resulta. Recuerdo que el propio Donald Fredovich Trump y su entorno criticaban ferozmente a la Organización de las Naciones Unidas por su inacción. Incluso algunos de ellos, al parecer, ¿cómo se llaman? Se cerraban comités, se recortaba la financiación y ahora, de repente, resulta útil ese basurero que, aparte de expresar preocupación, no puede hacer nada más. ¿Saben? Es como un gorila preocupado que corre de un lado a otro en la jaula, ahí está ocurriendo un desastre y él simplemente corre, preocupado porque no puede hacer nada más. La ONU llegó, miró, ¡ay! Están bombardeando ciudades ucranianas. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Están bombardeando. Luego los bombardearon a ellos mismos. Hace unos días pasó, cuando un dron ruso impactó. Los vehículos creo que eran de la ONU. ¿Y qué? Expresaron su preocupación y ya está. Pero ahora necesitaban un basurero. ¿Para qué? Para meter ahí a sus lacayos y que no les caiga una condena. Bueno, les diré aquí, ¿saben cuál es la diferencia? A los suyos los apila en Rostov, como si los estuviera salando, los pone en pilas y los mete en la ONU. Bueno, es mejor que malvivir una vida extraña y aterradora. Si Ucrania intenta, me encuentro con una noticia, Medvedev. Si Ucrania intenta atacar la central nuclear de Zaporizhia, destruiremos todas las centrales nucleares en Ucrania, declara Dmitry Alkogolevich. Medvedev. Literalmente, al minuto siguiente me encuentro con la siguiente noticia. Me pregunto, ¿por qué me encontré con esto? La Federación Rusa acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporizhia. Apareció un agujero en la central nuclear. Un dron impactó contra el edificio del bloque de máquinas del bloque energético número 6 de la central nuclear de Zaporizhia. Ucrania evalúa estas declaraciones. Bueno, está claro cómo lo evalúa Ucrania. Otra provocación de la Federación Rusa. Aquí está la cuestión. Cuando gritas, si ustedes nos hacen esto, nosotros les haremos aquello, y de repente, ¡pum!, y nos lo hacen a nosotros. ¿Qué hacer? ¿Se necesita algún tipo de reacción? Y a nosotros, las personas pensantes, nos asaltan vagas dudas, camarada Chi. ¿Y si esto no es una provocación de la Federación Rusa? Mira, qué conveniente. Lo lanzaron, lo hicieron estallar. ¿Y quién lo va a comprobar? ¿Vendrá él o enviarán a Vitya Orbán? Mira, Vityushenka, mira lo que están haciendo estos malditos ucranianos. Mira cómo no nos dejan vivir a nosotros, los liberadores rusos. Bueno, Vityusha, Orbán vendrá, hará su show. Croará como una rana, tomará el dinero, escribirá todo lo que haga falta y todo quedará bonito. Una declaración, cuando pasan estas cosas, Dmitry Alkogolevich y Medvedev, eso significa que se está preparando algo. Una provocación a gran escala, en la que se podrá culpar tranquilamente a Ucrania. Ellos provocaron esa inundación en Zaporizhia, cuando los pueblos quedaron bajo el agua. ¿Y qué? ¿Dónde está él? ¿Dónde están todos esos preocupados, los medio preocupados? Estábamos pensando en palizas y todo eso, pero mientras tanto, la refinería de petróleo de Saratov está en llamas tras varias explosiones. Como esto. Porque
Porque una vez más, porque hay que actuar, camaradas. Ha llegado la acción. Un depósito de petróleo también resultó dañado en la región de Rostov. Miren, este dice, si ustedes nos atacan en la central nuclear de Zaporilla, nosotros les haremos esto y aquello, pero de repente Ucrania sigue trabajando de manera sistemática y planificada para eliminar las refinerías de petróleo, con un objetivo claro para todos, que la Federación Rusa tenga menos dinero para misiles y para la guerra. Sí. Todos entienden perfectamente que el dinero para la guerra irá en primer lugar y en segundo lugar para la chusma. Pero la chusma también se pone nerviosa y se enfada. Problemitas cuando hay menos para comer. Se van acumulando y terminarán saliendo a la luz. Por cierto. Ojos enormes escriben cosas malintencionadas, pero conocen los idiomas. No lo sé, tal vez tenga suscriptores allí. Por favor, escribe si esto es cierto. Quizás estén mintiendo. Los traidores mienten. Bandidos. En Crimea se forman largas colas para repostar gasolina en las estaciones de servicio. Es decir, mira, qué historia. Hay humo en la refinería de petróleo de Sartov y no hay gasolina en las gasolineras de Crimea. Aparentemente hay alguna conexión. Existe una conexión y ya he hablado de ella más de una vez. Bueno, en fin, terminemos ahora con el tema del combustible. En algunas gasolineras ya no hay combustible, en otras se distribuye mediante vales. Por cierto, ya existen vales que permiten un máximo de 20 litros. En otras se vende, pero se forman largas colas para conseguirlo. La situación empeora después de que ya lo habíamos discutido, cuando resulta que están siendo atacadas zonas de retaguardia. Parece que no son de retaguardia, pero en realidad sí lo son y están siendo atacadas. Por eso, en realidad necesitamos crear muchos más ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Protección contra Drones Ucranianos, el Ministerio de Ataque Negativo y ahora el Ministerio de la Victoria en la Retaguardia. Y muchas otras cosas muy interesantes que ayudarían a la gente a sobrellevar el movimiento y sentirse grandiosos. Y esto de aquí son los ataques nocturnos de drones. Pero esto ya lo lanza, digamos, el ejército ucraniano, para que haya menos refinerías, menos fábricas en el territorio de la Federación Rusa, menos ganas de luchar y de pensar en algún país extraño llamado Ucrania, que no lograron tomar en 2 a 3 días, para que finalmente se ocupen de su propio chiquero. Cuando llegue el momento de ocuparse de su propio chiquero, entonces no les quedarán pensamientos de grandeza ni de ayudar a la población rusoparlante de Donbass. Uy, ¿y qué está pasando aquí? Allí por culpa de los drones. Sobre Múnich se suspendió completamente el funcionamiento de los aeropuertos. ¿De quién son esos drones? ¿Cómo volaron? ¿De parte de quién? ¿A dónde? Nadie lo sabe. ¿La Federación Rusa o no la Federación Rusa? ¿Quizás drones ucranianos? Nadie sabe qué drones están volando sobre Múnich. ¿Y a quién le conviene esto? De verdad, no se me ocurre. Hay que acudir a las ranas húngaras, especialmente entrenadas y puestas en su lugar. Ellas, por supuesto, dirán que es una provocación. ¿Provocación de quién, aparentemente? Bueno, solo de Ucrania. Por ahora no veo a más culpables, ¿entiendes? Por ahora no lo veo. Aunque quienes tienen un poco de sentido común entienden perfectamente que esto es otra prueba. ¿Hasta dónde habrá que llegar? ¿Entienden cuál es la situación? Ucrania lanza enjambres de drones y en ese momento se cierran y bloquean los aeropuertos en la Federación Rusa. Pero al mismo tiempo, nuestros muchachos, algunos de ellos tampoco son tontos, entienden, que este movimiento funciona en ambos sentidos, por así decirlo. Se puede, digamos, también a Europa, bueno, con Ucrania está claro, el cielo está cerrado, que allí vuelan misiles y Shaheds. Y en Europa se puede, lanzas un dron y tienes el aeropuerto paralizado. Lanzas un segundo dron y otra vez tienes el aeropuerto paralizado. Es conveniente, oye. Y no hace falta correr al ataque, no hay que gritar. Hurra por Putin, por Stalin, por la patria, por el dinero, el zar y la patria. No hace falta gritar así. Moscú retiró al embajador de Armenia por intentar acercarse a la Unión Europea. No les gustó. No les gustó, dicen, bueno, pues no tendremos embajador, ya veremos qué hacemos. No cumpliste con tu tarea, camarada, así que ya está, Armenia. Alaulú se va en otra dirección. Pero esto es interesante, esto sí que es muy interesante. Como ya he dicho, lo que hay sentado en el Kremlin es una venda stalinista o una venda de Adolf. Todo el mundo lo entendía. Pero cuando Putin cita a Adolf,
Eso ya es interesante. Resulta que los periodistas, por así decirlo, escanearon todas las declaraciones sobre Vladimir en Kazajistán. De hecho, cuanto más increíble es la mentira, más rápido la gente la cree. Putin lo atribuyó más bien a Joseph Goebbels. Sin embargo, de hecho, todo indica que el autor es Adolf, quien la utilizó en su libro. Mi lucha, la paradoja es que este libro está prohibido en el territorio de la Federación Rusa. Miren, el libro está prohibido. Pero el líder de la nación, sentado sobre una maleta, lo cita. Es decir, aquellos que gritaban, podemos repetirlo. Aquellos que gritaban que íbamos a luchar contra los nazis, no solo repiten los métodos. Miren, vayan al Donbass y vean qué métodos utiliza hoy la Federación Rusa para hacer la guerra. Bueno, simplemente tierra arrasada. Donbass, miren en qué han convertido el Donbass de habla rusa. Citan a Adolf y al mismo tiempo dicen, nuestros abuelos lucharon y hay nazis en esta Ucrania. Sí, estos artistas están en todos los países. La cuestión es si aplicas sus métodos en tu vida. Y cuando declaras la guerra y luchas usando sus métodos, ahí es cuando se ve quién es el verdadero. Bueno, el tipo ya ni siquiera se esconde, cita a Adolf y todos aplauden. Y lo principal, dale, pégale, necesitamos que le peguen. Ayer Putin declaró que Rusia necesita fortalecer el sistema de defensa antiaérea, y de eso hemos hablado. Y al día siguiente, tal como les conté, se creó este ministerio en la región de Nizhny Novgorod. Pero lo paradójico aquí no es que hayan creado el Ministerio de Defensa, sino dónde está el Ministerio de Defensa y por qué el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Guerra, no puede hacer frente a toda esta actividad. ¿Por qué, por así decirlo, se necesita algún tipo de ministerio adicional? Te lo digo, es todo muy sencillo. Para que ya no se estén firmando muchos contratos con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. No logran reclutar para eso. Con esto están surgiendo dificultades. Por eso le pones un nuevo nombre al ministerio. Así ustedes estarán cerca de sus casas. Ustedes van a defender su patria. Aquí estarán, digamos, como defensa antiaérea. Tendrán un nuevo ministerio para la protección contra drones ucranianos. Estarán cerca de sus esposas, protegerán el cielo, serán héroes, no tendrán que ir a ninguna SBU. ¿Qué dices? ¿Qué dices? En este nuevo ministerio habrá una nueva convocatoria, una formalidad para la firma. En esencia, esto también es el Ministerio de Defensa. Y si se desempeñan bien aquí, luego les encontrarán una función un poco más lejos, como se dice. Así que, pero lo más importante no es eso. Se pueden repartir el dinero. ¿Se lo imaginan? Creas todo un nuevo ministerio, tienes cargos. Tienes oficinas, tienes, digamos, equipamiento con el que puedes despilfarrar, ahí donde la gente se desmadra, pero lo último, entonces. Y cuando te das esos lujos, hasta hace poco tenía una casita en Tverskaya y Goruña. Strelkov Girkin, mira lo que hace ese desgraciado, miren lo que escribe. Él admitió que la versión rusa de la explosión en el colegio de Starovelsk, no todo es tan limpio en esa versión. Y dio a entender que en realidad allí no solo había estudiantes, ya que él había visto ese colegio antes. ¿Qué se puede decir aquí? Entienden, cuando nosotros hablamos de esto, bueno, ahí están los enemigos, está claro, sembrando discordia. Decir que Igoruña es de los nuestros, pues ya no se puede decir. Está en prisión. Creo que planea y sueña con salir y tomar el control más adelante. Un lugar respetado, como dijo Víctor Pavlovich, un antibiótico en nuestra ciudad. Sí, tiene esos planes. Algo me dice que sí. ¿Por qué dice eso de Starovelsk? Al parecer quiere atraer a algunos votantes. La verdad, porque es verdad. Todos lo entendemos perfectamente. Allí estaban los operadores de drones. Estaban en esos colegios. Putin lo dijo honestamente. Nos vamos a esconder detrás de mujeres y niños. Y vamos a pelear contra mujeres, ancianos y niños. Eso es lo que hacen esos bastardos hoy en día. En Ucrania, lanzando misiles, luchando contra mujeres, ancianos y niños, escondiéndose. Al mismo tiempo, como en este caso, detrás de los estudiantes del colegio, mujeres, maestras. Pero allí estaban los operadores de drones. Y allí cayó, porque es un objetivo militar legítimo. Y Igor, claro, él estaba allí, vio a todos esos militares, entendía quién estaba basado allí, quién llegaba y a qué se dedicaban. Sí, a los idiotas se les puede contar otra cosa por el Canal 1, pero él entiende cómo son realmente las cosas. En realidad,
Italia enviará a Rumanía alrededor de un centenar de militares y varios cazas, escribe La República. Según el medio, los militares entrenarán al ejército rumano tras el incidente de la caída de un dron sobre un edificio residencial en Galați. Hay algo que no puedo entender. ¿A qué va a entrenar el ejército italiano al rumano? ¿A qué? ¿A recoger escombros cuando un dron caiga en tu territorio? Quizás simplemente deberían unirse aún más y enviar a estos chicos a Ucrania o a Bielorrusia. A Bielorrusia, para acabar de una vez con esta plaga que está sentada sobre la maleta, con este cólera que se está propagando. Y ahora vamos a enseñar. Los italianos vendrán. Los ciudadanos rumanos necesitan ser entrenados. Mira, está volando, no lo toques, no lo toques. Back, luego op, recogieron los fragmentos y dónde qué hacer. Bueno, lo entendería si invitaran a ucranianos, pero a estadounidenses, porque ellos siempre están informando de lo que hacen los ucranianos. Siempre están aprendiendo para no quedarse atrás. Nosotros les ayudamos, así que déjenos echar un vistazo a la tecnología. No les daremos misiles, pero déjenos ver la tecnología. Así es como funciona, lamentablemente. La avaricia y la hipocresía de alguna manera reinan en la sociedad de cualquier país. Por eso no entiendo a qué viene toda esta historia. Bueno, como que lo decidieron, todos están contentos, todos felices, que sigan con lo suyo. Estados Unidos planea acelerar la retirada de sus tropas de Europa, escribe Reuters. De eso se trata. Según la publicación, en la próxima conferencia de la OTAN en junio se informará a los aliados sobre qué capacidades militares Estados Unidos proporcionará o no para la defensa de Europa. Lo traduzco a un lenguaje simple y comprensible. Trump está haciendo lo que Putin necesita, ha desmantelado el sistema de seguridad de Europa. Por el momento, por supuesto, todavía espero que los compañeros que ocupan cargos responsables en Europa recapaciten y tomen las decisiones adecuadas. Pero lo que está haciendo hoy el compañero en el despacho no rectangular al desmantelar el sistema de seguridad es algo difícil de encontrar. Dejó claro que no habrá ningún artículo 5. Que se vayan al diablo. En segundo lugar dice, el ejército, incluso el nuestro, lo vamos a retirar. Ni siquiera habrá ejército en Europa. Defiéndanse como quieran. Por un lado, alguien podría decir, ¿y qué hay de malo en eso? Ese es su problema. Rusia está cerca. Hay que usar la cabeza. Hay que pensar. Hay que aumentar el armamento. Necesitamos construir fábricas. Necesitamos crear un ejército y pensar por nosotros mismos y no depender de Estados Unidos. Y sin embargo, es sencillo. Por un lado, sí. Pero por otro lado, existen otros procesos detrás de esto. ¿Por qué fingías ser un policía mundial en aquel entonces? ¿Qué es Estados Unidos grande nuevo? Estados Unidos Great Again es cuando se convirtió en lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque así resultó. La guerra estaba lejos y se podía ganar dinero con eso. Ganaron dinero. Se hicieron great again, se convirtieron en un ejército poderoso. Así fue realmente. Y cuando proteges a Europa te consideran el policía mundial. Puedes tomar decisiones en este mundo. Cuando no puedes sacar el tapón, de cierto lugar, me refiero al estrecho de Hormuz. Ahora lo han sacado allí, ya hablaremos de eso. Entonces, ¿qué? ¿Great again? Aquí no hay great again. Aquí simplemente estás entregando a todos tus aliados. Estás filtrando todo lo que puedes. ¿Y sabes cómo? Si se drenara Europa, pero al mismo tiempo se siguiera resolviendo problemas en todo el mundo. Estás abandonando Europa, estás abandonando Ucrania, estás abandonando Taiwán. Los iraníes te dieron una buena paliza, tipos como esos. Siento lástima por este Estados Unidos. Siento lástima por este Estados Unidos. Quiero que Estados Unidos vuelva a ser grande. Pero Estados Unidos, en medio de todo este burdel, se está convirtiendo en lo opuesto a ser grande de nuevo. Se está volviendo un poco como con un tinte de la maleta de Putin. Bueno, discúlpenme, pero digo lo que siento. Todos en la OTAN deben finalmente empezar a tomarse esto en serio. Declaró, eso ya está más cerca de la verdad. Así lo declaró el primer ministro de Polonia, Tusk, comentando las palabras de Medvedev. Antes de esto, nadie lo tomaba en serio, y yo también pecaba de eso, para ser honesto. Polonia, los países bálticos, ahora Rumanía, cada vez más y más provocaciones rusas. Provocaciones. Ayer, el expresidente de Rusia, Medvedev, declaró que el sueño tranquilo de los ciudadanos de la UE ha terminado. Añadió, bueno, escuchen, el primero en la fila para despertar es Polonia.
Por supuesto, debieron haber despertado hace mucho tiempo cuando sucedía todo eso en Ucrania. Pero allí como que el grano, los ucranianos no lo transportaban bien, así que en general son molestos esos ucranianos. Molestos, sí, lo entiendo. Y había algunos problemas. Y ahora ven que, opa, bueno, estos ucranianos se han plantado, se han puesto firmes, no dejarán pasar ni una polilla. ¿Y si logran rodearlos? ¿Y los países bálticos y Polonia? ¿Qué pasará después allí? Y por eso como que el primer ministro Tusk se ha despertado un poco, dice, esperen, sí, ellos lo declaran abiertamente. No creo que él haya visto el canal, eso es lo que pasa. Seguramente le trajeron sus propios informes. Miren, él lo declara abiertamente, va a ir. Ellos irán porque no tendrán otra opción. O construyes una vida normal en tu propio país, o te expandes y destruyes. Llevas a los países vecinos al mismo estado de miseria que el tuyo. Así fue también, ya lo he dicho varias veces, con la Unión Soviética. O te expandes o mueres. Exactamente lo mismo ocurre hoy con Rusia. O te expandes o mueres. El Estado se encuentra en esos territorios, dentro de esas fronteras que existen, con toda la propaganda, con todo esto, suciedad de ganado. Así es como funciona, camaradas. Y así dice el primer ministro, camaradas, tenemos que despertar. Hablan y pueden irse. Bien. Trump anunció el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en el estrecho de Hormuz. Los barcos que quedaron atrapados en el estrecho pueden comenzar a regresar y cualquier mina restante debe ser destruida. La verdad no entendí. Si Estados Unidos levantó el bloqueo, entonces era Irán quien debía levantarlo, no Estados Unidos. O Estados Unidos era quien hacía el bloqueo y ahora los barcos pueden pasar. ¿Y si Irán empieza a disparar a esos barcos? En realidad, esta noticia no aclara nada. Como en principio en toda la geopolítica. No está claro nada. Según él, nosotros lo desbloqueamos. ¿Qué dice Irán al respecto? ¿Habla? ¿Y si bloquean? Y entonces, Estados Unidos vuelve a ser grande. No estamos defendiendo a Europa. Ucrania se rindió. Taiwán fue traicionado. Y ahora dirán esto también. Te pagaremos un extra. Pagaremos un extra. Solo que de alguna manera desbloqueen. Eso queda feo, resulta. Nuestro prestigio, digamos, se ha despegado un poco. ¿Es simplemente una locura? Y en cuanto a todos esos gritos sobre Oreshnik, sobre el botón rojo, sobre la UE, claro, hay misiles. Rusia tiene misiles. Pero en general, si miras el panorama, primero tiene miedo, no lo va a usar. En segundo lugar, existe la sospecha de que no todo es tan idílico como se afirma. Recuerden, ayer tuvimos un episodio especial en el que Putin estaba de pie hablando. Rusia tiene todo lo necesario para destruir todo aquello que pueda representar una amenaza para Rusia. Todo esto es una farsa. Y el hombre me dice, escucha, vine específicamente para vigilar. Se lo muestro a mis amigos, los Batniks. Les digo, miren Oreshnik, ¿a dónde llegó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vila Tserkva, Ucrania, una ciudad. 3 garajes. 3 garajes. El misil se fue hacia abajo. Y como que eso es todo. Compañeros, como que eso es todo. Y él dice, para dar un ejemplo, entré a las noticias, miré allí. Recientemente en China explotó un almacén de pirotecnia. La plataforma costaba algo así como $10 millones. Allí todos los garajes que había solo quedaron los de los extremos. Todo lo que se podía destruir se destruyó. Ahí el territorio quedó completamente vacío, porque explotó el almacén de pirotecnia. Pero aquí dice, aquí cayó un arma táctica, superpotente, con la que amenazaban y destruyó 3 garajes. Y cuesta alrededor de 100 millones. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, camaradas? Se lo muestra, dice, a sus amigos patrioteros, y ellos se quedan pensativos y sorprendidos. Y es verdad, ¿sabes? Cuando cuentas propaganda es una historia. Pero en realidad las cosas no suceden exactamente así. Y aquí también me contaron un chiste. Quizás alguien lo conozca en alguna otra versión, pero a mí me gustó mucho. Dice, como los chukchis, que los rusos de Moscú quieren venir y quitarnos todo. Algo así pasó, que a los chukchis no les gustó. Y el jefe dice, vamos a ir a Moscú con la guerra. Él dice, espera, ¿cómo que a la guerra? Le dice su gente. ¿Con qué guerra si ellos tienen ejército y nosotros no tenemos ejército? Todos se reunieron y dicen, sí. ¿Qué hacemos entonces? Dice, bueno, entonces los venceremos de otra manera, vamos, hagamos un cohete.
Ah, vamos a lanzarles un cohete. Él dice, pero no tenemos ningún cohete. Corta un pino, cortaron un pino, hazle un agujero, un agujero. Bien, ahora echamos pólvora ahí dentro. Desarmaron todos los rifles, echaron la pólvora de los cartuchos ahí. El jefe se apartó detrás de una colina con su séquito y todos los demás se quedaron junto a ese cohete. Dice, enciéndelo. Lo encendieron. Bueno, naturalmente ya se imaginan cómo explotó todo eso. A esos los lanzó por los aires. La mitad de ese ejército ya no está. Y este está sentado detrás de la colina y dice, ¿te imaginas? Ah, genial, dice. Joder, ¿te imaginas lo que está pasando ahora mismo en Moscú? Así es precisamente como la gente de Putin va a promocionarlo. Esta es la historia de Oreshnik y lo que les mostraremos. Hasta ahora solo se ha podido mostrar esto. A los veteranos de la SVO, con ese aspecto de samovar y graves lesiones en la columna vertebral, en la región de Moscú les regalaron automóviles con la simbología de Rusia unida. Aunque, ¿saben? Creo que está bien, porque no deben olvidar quién lo convirtió en un samovar. Debe recordarlo, debe saberlo, debe sentirlo, para que luego nadie tenga preguntas. Y cuando conduces el coche piensas, oh, Rusia unida ha hecho su trabajo. Rusia unida ha trabajado en todo el país. Rusia unida ha trabajado sobre muchas personas, pero no en todas partes es tan evidente y claro. Y aquí, como se dice, el resultado está a la vista. El samovar rueda por Rusia. Todos deben sentirse orgullosos y quedarse embelesados. Y entonces surge la pregunta, ¿realmente lo necesitabas? ¿Para qué lo necesitabas? Ahora estás medio inválido. ¿Por qué? ¿Por no haber liberado siquiera el Donbass, o mejor dicho, por haberlo destruido por completo? Pero al menos ahora tienes un coche. Me pregunto, ¿por qué no compraron un Lada blanco antes de esto? Ah, pero aquí está el Lada blanco. Eso era lo que había que comprar antes y ahora que van a regalar. En fin, nos hemos confundido un poco. Ayer, claro, apareció la noticia, pero no la tomé en cuenta. Y hoy pienso, escuchen, esto ya huele a reinado. Dugin lo dice desde hace tiempo, y Mikhalkov también lo dice. Putin debe ser zar y sus hijos, herederos. En el instituto aprobaron el cargo de biógrafo de la familia Putin. El tema de la investigación, biografía, su linaje, sus parientes, quién vivió de qué, biografía colectiva de los miembros de la familia Putin en la Rusia de la posreforma. En la Rusia de la posreforma, los tontos se inventaron palabras. La transición de la agricultura al pequeño emprendimiento urbano. Vacante para investigador científico. Se están preparando para glorificar al zar, pero ¿por qué no glorificar al zar si aquí está, él realmente nos gobierna? A las estudiantes de Ulyanovsk las atraen a la guerra con promesas de trabajo de oficina. En primer lugar, esto está ocurriendo ahora en muchas solicitudes educativas. Y luego quiero advertirles, camaradas, simplemente no se sorprendan cuando de repente, ¡zas!, Starovelsk. ¡Pum! Algo entró volando por algún lado. Primero te atraen, luego te equipan, luego te entrenan allí y luego aparece volando un incomprensible ganso ucraniano. Y brazos por separado, piernas por separado, luego te sientas como si... Lada de la Rusia Unida. Quiero. Conduciré un Lada de Rusia Unida. No se sorprendan, se los pido, no se sorprendan. No podía dejar de mostrarles esta noticia. Informó TASS. La rusa Schneider, qué apellido tan auténticamente ruso, venció a la ucraniana Oleynikova en la tercera ronda. Roland Garros. La tercera raqueta de Rusia venció a la ucraniana en Roland Garros. La rusa Schneider derrotó a la ucraniana Oleynikova en la tercera ronda. Toda una lista. Ellos hablan de esto todo el tiempo. ¿Y saben por qué? Se los voy a explicar. Cuando llevas 4 años y medio de guerra y no tienes de qué sentirte orgulloso, esta victoria para ti la necesitas como el aire que respiras. Intentas presentar cualquier victoria deportiva como un gran logro. Es la mayor de las victorias. ¿Y de qué estar orgulloso? Que un país 10 veces más grande que otro dice, les ganamos aquí en tenis. Les ganamos en tenis. ¿Te lo imaginas? Enorgullécete, imbécil, enorgullécete, le ganamos a Ucrania en tenis.
Tal vez te superen en otro lugar, en otro lugar. Todo esto se saca a relucir y se exhibe de inmediato para que haya al menos algún tipo de victoria, al menos algo a lo que aferrarse cuando estás en apuros, como se suele decir, y tu trasero es un ruiseñor. ¡Ay! A los escombros, los estallidos y el crecimiento negativo, ahora se ha sumado la ilusión de un bloqueo. Aquí es como